quiere parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. El día de hoy vamos a hablar acerca del primer tema relacionado en la unidad número 1 de morfofisiología, ¿de acuerdo? Como ya lo saben, mi nombre es Nicolás Guevara. El día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de la neurona, ¿sí? Las características y las propiedades de la neurona específicamente. Inicialmente, la neurona tiene unas características particulares, ¿sí? En este caso, tiene como dos propiedades importantes que son básicamente lo que hacen, la hacen ser funcional en el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? En este caso, pues la excitabilidad, que es básicamente esa capacidad para reaccionar a estímulos químicos y físicos, y la conductividad, que tiene que ver con la capacidad de transmitir la excitación desde un lugar a otro, ¿sí? Eso básicamente es lo que, digamos, requiere para transmitir la información, ¿de acuerdo? Excitar y conducir, ¿de acuerdo? Digamos que la neurona tiene un nivel de excitación al reaccionar a estímulos químicos y físicos, y pues en este caso transmite esa información a otras neuronas pues para transmitir esa información. La neurona en sí, digamos que es la unidad, es la base neuroanatómica del sistema nervioso central, ¿sí? Digamos que la base neuroanatómica corresponde al tejido nervioso y la unidad principal es la neurona, ¿de acuerdo? Como lo mencionábamos, es la unidad mucho más pequeña, es la unidad mínima y es como esa unidad funcional que transmite información en el sistema nervioso central. Es la unidad funcional que transporta el flujo nervioso, que es básicamente toda la información, ¿sí? Todo el, digamos, toda esa información química y eléctrica, ¿sí? A lo largo del sistema nervioso central y que básicamente nos hace ser funcionales, ¿sí? Es decir, cada vez que generamos algún tipo de pensamiento, en algún momento en el que realizamos algún tipo de actividad, siempre hay un flujo nervioso, siempre hay una excitación de una neurona y una transmisión de información, ¿de acuerdo? Esa es una imagen de un tejido en donde vamos a ver, digamos, algunas estructuras del sistema nervioso central, ¿sí? Perdón, algunas estructuras de la neurona. En este caso podemos encontrar, pues, aquí voy a poner el puntero. Aquí vamos a ver los cuerpos de la neurona y vamos a ver cómo, digamos, se generan esas prolongaciones, ¿sí? Formándose los axones y pues en este caso como la distribución en el tejido como tal. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? En este caso, digamos, la neurona cuenta con tres estructuras fundamentales, ¿sí? En este caso, esas tres estructuras se relacionan específicamente en la dendrita, el soma o el cuerpo celular y el axón, ¿sí? Digamos que por la dendrita se recibe toda la información, ingresa toda la información de axones que están transmitiendo impulsos nerviosos o información química. En el cuerpo, pues básicamente es donde se traduce, ¿sí? Se traduce esa información que se recibe para luego ser transmitida por medio del axón, ¿sí? A una neurona subyacente, es decir, a la dendrita de una neurona subyacente, ¿de acuerdo? Entonces, ingresa la información, es traducida y manipulada por, pues digamos, traducida por el soma o cuerpo de la neurona y esta a su vez se transmite a lo largo del axón para ser transmitida a otra neurona, a la dendrita de otra neurona, ¿de acuerdo?
Acá es importante tener en cuenta lo siguiente, y es que existe una serie de clasificación, digamos, existe una clasificación importante de las neuronas. Existen varias clasificaciones en sí, y en este caso, pues una de esas clasificaciones están relacionadas con la polaridad, ¿sí? En este caso, existen tres tipos de neuronas relacionadas con la polaridad, ¿sí? Que en este caso estaremos relacionando tres tipos de neuronas, que en este caso una sería la neurona unipolar, las neuronas unipolares, las bipolares y las multipolares. ¿Qué diferencia hay entre estos tres tipos de neuronas? En este caso, la neurona unipolar tiene una sola dendrita, es decir, tiene una sola característica, o sea, digamos que estructuralmente tiene una dendrita que se divide a corta distancia del cuerpo celular en dos ramas. Una de ellas se dirige hacia la estructura periférica y la otra ingresa en el sistema nervioso central. En este caso, estas neuronas unipolares son llamadas también neuronas sensoriales, ¿sí? Que básicamente ya más adelante vamos a hablar, digamos, acerca de la distribución o de la clasificación de acuerdo a la función, ¿de acuerdo? En este momento solamente vamos a hablar específicamente de su polaridad, pero digamos que de una u otra manera, y hilando esta información, vamos a, digamos que, a relacionar las neuronas unipolares con las neuronas sensoriales. Asimismo, existe otra neurona, que es la neurona bipolar. Estas poseen un cuerpo celular alargado, ¿sí? Y cada uno de los extremos parte de una dendrita única, ¿de acuerdo? Estas se llaman interneuronas, ¿sí? Es decir, esta, pues, aparte de ser una neurona bipolar, ¿sí? Cumple la función de unir como dos tipos de neuronas diferentes. En este caso, por un lado pueden estar las neuronas unipolares. Acordémonos que estas neuronas unipolares se dirigen hacia la periferia, ¿sí? Y otras ingresan al sistema nervioso central. Y por último se encuentran las neuronas multipolares, que tienen una gran cantidad de dendritas que nacen del cuerpo celular y son llamadas motoneuronas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, según la clasificación, de acuerdo a la clasificación según su polaridad, encontramos tres neuronas: las unipolares, las bipolares y las multipolares. Unipolares, que básicamente, digamos que una de ellas, pues digamos que uno de los extremos se dirige hacia la periferia y otro ingresa al sistema nervioso central. Las bipolares, que son las interneuronas, ¿sí? Que básicamente interconectan, por eso se llaman interneuronas, porque interconectan dos tipos de neuronas. Y las multipolares, que básicamente son las que van del sistema nervioso central hacia la periferia. Y las unipolares van de la periferia hacia el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver los tres tipos de neuronas gráficamente y su estructura. Vamos a encontrar las neuronas unipolares, ¿sí? Que tienen una sola polaridad. En este caso, como se los mencionaba, van desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Las bipolares, que son neuronas que interconectan dos tipos de neuronas. Entonces, por un lado, van a recibir la información sensorial, que serían las unipolares o neuronas sensoriales, ¿sí? Y al otro lado, al otro extremo, estarían las neuronas multipolares, que básicamente transmitirían la información motora, ¿de acuerdo? Que va desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Más adelante vamos a ver una gráfica donde vamos a poder identificar algunas características y cómo pues se transmite esta información. Ahora bien, ya hablamos, en este caso, ya hablamos de las neuronas por polaridad, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver la clasificación por la función. Entonces, ya nosotros estábamos hablando, ya nos habíamos adelantado un poco acerca de la funcionalidad relacionándolo con la polaridad. Entonces, en este caso existe un tipo de neurona de acuerdo a su función que se llaman neuronas sensitivas o aferentes, ¿sí? Aferentes, ¿por qué? Porque su dirección va desde los centros, transmiten impulsos nerviosos desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y esos impulsos nerviosos están relacionados
con pues, toda la información sensorial, ¿de acuerdo? Existen las neuronas asociativas o interneuronas, ¿sí? Que son aquellas que comunican neuronas entre sí, que era lo que les hablaba sobre las neuronas bipolares. Este tipo de neuronas se encuentra exclusivamente en el sistema nervioso central, ¿sí? Estas son las que interconectan a un extremo, como se los mencionaba en la diapositiva anterior, a un extremo las sensoriales y al otro extremo las multipolares. Y como se encuentra, este tipo de neuronas se encuentra específicamente en el sistema nervioso central, pues recibe la información, ¿sí? Sensorial de las unipolares para reaccionar a la información motora con las multipolares, ¿de acuerdo? Por último, encontramos las motoneuronas o las neuronas motoras o eferentes. Eso significa que va desde el sistema nervioso central hacia la periferia, ¿de acuerdo? Son aquellas que llevan ese impulso, ¿sí? Desde los centros nerviosos hasta los órganos efectores, que básicamente serían esos órganos que tendrían que generar algún tipo de movimiento para realizar algún tipo de tarea, ¿de acuerdo? Entonces, hasta acá tenemos hasta el momento hemos visto dos tipos de neuronas, ¿sí? Según su función, pues dos clasificaciones, perdón, según su función y según su polaridad. Si hablamos de la polaridad, estamos hablando de neuronas unipolares, bipolares y multipolares, y según su función estaremos hablando de neuronas sensitivas, neuronas motoras y interneuronas, ¿de acuerdo? Que las neuronas sensoriales serían, o las neuronas aferentes, serían las unipolares, las neuronas o las interneuronas serían las bipolares y las neuronas motoras o eferentes serían las multipolares, ¿de acuerdo? Esas serían como las características en sí. Ahora bien, hablando ya específicamente, ¿sí? De las características o la función que tendría cada una de estas neuronas, vamos a tomar esta gráfica. Por lo general a mí me gusta mucho esta gráfica porque es muy diciente frente a la función y a la distribución de la información, ¿sí? Entonces vamos a ver digamos, una superficie caliente, ¿sí? Un personaje que está básicamente cerca de la superficie caliente. En la mano existen unos receptores sensoriales que son como el canal de entrada de información y pues digamos que estas son transmitidas por los centros nerviosos a través de la neurona sensorial o la neurona aferente, porque está ingresando la información y la dirige hacia el sistema nervioso central por medio de las neuronas unipolares. Entonces, las neuronas unipolares se encuentran en la periferia, van desde los centros nerviosos o de los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, en este conducto hacia el sistema nervioso central se encuentran las neuronas sensoriales o las neuronas unipolares, ¿de acuerdo? O las neuronas aferentes, que son las que, digamos que reciben la información y las transmiten hasta el sistema nervioso central. Se encuentra la interneurona, que está en el sistema nervioso central, ¿sí? Que recibe la información de la neurona sensorial, que en este caso, pues, ¿cuál es la información? Ojo que hay una superficie caliente, usted se puede quemar, ¿sí? En este caso, ¿qué hace la interneurona? Le pasa la información a la motoneurona, ¿sí? O a la neurona eferente o la neurona multipolar, y lo que hace es generar la reacción de levantar el brazo, ¿sí? Acción-reacción frente a una temperatura, pues a una superficie caliente. Aquí es importante tener en cuenta una cosa, ¿sí? Me voy a volver un poco. Si ven estos dientecillos que tiene la neurona, estos dientecillos son llamados, pues son vainas de mielina, pues una sustancia que rodea el axón para facilitar la transmisión de información o, digamos, transmitirla de manera más rápida, ¿sí? Es como ese pavimento, digamos, si lo comparamos con una carretera, la mielina es ese pavimento, ¿sí? De la carretera que hace que uno pueda conducir a altas velocidades, ¿sí? Si no hay vainas de mielina, pues sería una carretera destapada, con trocha, y que pues básicamente la información va a ir mucho más lenta, ¿sí? No va a permitir que se transmita esa información de manera eficaz. Ahora bien, si
¿por qué hago aclaración de esa información con relación a la mielina? Y es que, si nos damos cuenta, no sé si les ha pasado que a veces tienen la plancha sobre la mesa de la plancha y van a intentar cogerla, ¿sí? Porque no se han dado cuenta que está conectada. Ustedes, sin alcanzar a tocar la plancha o la base metálica de la plancha, ustedes alcanzan a retirar la mano rápidamente, ¿sí? Eso significa que la velocidad con la que se transmite esta información es muy, muy, muy rápida, ¿sí? Entonces, se está acercando la mano, ¿sí?, a la superficie caliente. Los receptores sensoriales perciben la temperatura, rápidamente va hasta el sistema nervioso central por medio de las neuronas sensoriales o aferentes o unipolares. Llegan, pues transmiten la información a la interneurona o la neurona bipolar, ¿sí? Y esta a su vez transmite la información a las motoneuronas o a las neuronas eferentes, ¿sí? Para que se levante el brazo, ¿de acuerdo? Entonces, esa información es demasiado rápida, ¿de acuerdo? ¿Eso qué implica? Que esa velocidad está mediada por esas vainas de mielina, es decir, esto es lo que permite que la información se transmita en cuestión de milisegundos, ¿de acuerdo? Ahora bien, poniéndonos ya en contexto y viendo como un poco la importancia del conocimiento de esta información, vamos a hablar de algo que se llaman enfermedades desmielinizantes, ¿sí? Es decir, son enfermedades que afectan la producción o que deterioran la mielina en los axones, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que las personas que tengan enfermedades desmielinizantes, al recibir la información, pues van a tener la velocidad con que se transmite esa información por las neuronas aferentes y por las motoras, pues va a ser mucho más lento. ¿Eso qué implica? Que la persona está acercando la mano a la superficie caliente, transmite la información muy lentamente porque pues estas neuronas, digamos que tienen una deficiencia de mielina, de acuerdo, pues teniendo en cuenta la enfermedad desmielinizante, entonces va como en una trocha, va muy lentamente, ¿sí? Entonces esa sensación de calor pues todavía no ha llegado y posiblemente el personaje ya tiene la mano muy cerca de la superficie y puede generar laceraciones. Y hasta el momento no ha llegado esa información de temperatura al sistema nervioso central, ¿sí? Ahora bien, llega a la interneurona, ¿sí? Acá ya posiblemente la persona esté tocando la superficie y aún no, digamos que esa sensibilidad se ha perdido, pues digamos que esa información sensorial se ha perdido a lo largo del camino, ¿sí? Ya no llega como con la intensidad que debe llegar. Le transmite la información a la interneurona o a la neurona bipolar para que la motoneurona o la neurona eferente o la neurona multipolar levante el brazo, ¿sí? Cuando ya la va a levantar, pues básicamente es un movimiento muy lento porque la información digamos que la información transmitida es muy lenta porque esta neurona tampoco está desmielinizada, entonces empiezan a tener dificultades en movilidad. Entonces son personas que empiezan a perder sensibilidad y pueden tener dificultades a nivel motor. Son características que, conociendo el funcionamiento de la neurona o identificando las partes de la neurona, uno podría relacionar este tipo de situaciones. Entonces, mensaje. Si hablamos de una enfermedad desmielinizante, ¿sí? Eso implica que los signos y síntomas que tendría una persona que tiene una enfermedad desmielinizante podría generar pérdida de sensibilidad, ¿sí? Y dificultad en las respuestas motoras. Es decir, pueden volverse un poco más lentos porque como la información, digamos que la carretera, ¿sí?, por donde se transmite la información está destapada, es una trocha porque no tiene mielina, no tiene pavimento, entonces va a ser mucho más lento, entonces empiezan a perder sensibilidad y capacidad motora. ¿Listo? Esto como un plus para ir identificando como la importancia de conocer este tipo de información en pues digamos para el ejercicio profesional de la psicología. ¿Listo? Ahora bien, ya vemos que acá esta imagen lo que nos va a mostrar es la manera en la que se transmite la información, ¿sí? Es la manera en la que se puede lograr identificar
cómo se conectan las neuronas, cómo se conectan entre sí y, digamos, cómo se logra transmitir esa información de las dendritas, de los axones, perdón, a las dendritas, y a su vez pasa la información al cuerpo, al cuerpo celular o soma para ser transmitidas por medio del axón a las dendritas subyacentes. Entonces, está el axón, ¿sí? Fíjense que aquí tienen las vainas de mielina, llega el axón, le transmite la información a las dendritas transmiten esa información al soma o al cuerpo celular, estas pues la traducen, la codifican y la transmiten por medio de su axón, permitiendo que las vainas de mielina permitan la conducción mucho más rápida y transmitirlas a las dendritas de neuronas subyacentes, ¿de acuerdo? Esto, pues básicamente es algo que está, digamos que esto es una conexión y una activación neuronal que es constante, ¿sí? Cada vez que pensamos, no sé, estamos teniendo un pensamiento, las neuronas están transmitiendo información, ¿sí? Por ejemplo, si vamos caminando y vamos a tener que reaccionar, pero frente a un sonido, las neuronas se activan, ¿sí? Digamos, estamos realizando un cálculo matemático, las neuronas se activan. Me voy a dirigir a la tienda a comprar una bolsa de leche, las neuronas están todo el tiempo activas. Entonces, si se dan cuenta, todo el tiempo hay una activación neuronal y una transmisión de información en cuanto a la conductividad, ¿sí? Y a la excitabilidad de la neurona, ¿de acuerdo? En resumen, digamos, ¿cuáles serían como esas características de la neurona? En primera instancia, pues la neurona transporta señales eléctricas, como ya lo pudimos ver, ¿sí? Las dendritas reciben la señal eléctrica de células subyacentes, el axón envía la señal a las dendritas y los cuerpos celulares de otras neuronas, y el soma integra las señales de las entrantes y envía la señal de salida, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, este es el resumen de todo lo que acabamos de ver anteriormente. De acuerdo a ello y a la información que ya vimos, podemos, digamos, ya empezar a identificar cuáles serían algunas patologías que tendrían que ver o que, pues, digamos, que la neurona, un mal funcionamiento de la neurona podría afectar a un individuo. Fíjense que la neurona es una estructura muy pequeña, me devuelvo, qué pena con ustedes, es una estructura muy pequeña, es la unidad funcional del sistema nervioso central, pero que donde no funcione algo en esa neurona puede afectar tanto como la movilidad y como la sensibilidad, solo porque no tiene esa sustancia que le permite transmitir información de manera adecuada. Aquí, digamos que es importante tener en cuenta, y eso es un recordatorio de las clases de biología, y es que la neurona, pues digamos que en ese cuerpo de la neurona, pues contienen organelos celulares, ¿sí? Como lo pudimos ver o como lo pudieron ver en biología, en donde pues la neurona cuenta con un núcleo, con el retículo endoplasmático rugoso, con el aparato de Golgi, el citoplasma, ¿sí? Que en este caso pues va haciendo el trayecto o tomando el trayecto que tendría la información eléctrica o química que ingresa a la neurona por medio de las dendritas. Fíjense, aquí está el axón transmitiendo la información por medio de la sinapsis, ingresa la información por la dendrita, llega al cuerpo de la neurona o soma, en el núcleo se traduce esa información, ¿sí? El núcleo le dice al retículo endoplasmático, rugoso, necesito producir estas sustancias, estas proteínas, las cuales son transmitidas al aparato de Golgi, con las cuales son empacadas, y estas a su vez son, digamos, transmitidas a lo largo del cuerpo de la neurona o soma hacia el axón, y pues esa información va a ser transmitida a otras neuronas por medio de la sinapsis. Ya más adelante vamos a ver como una información importante sobre la sinapsis y la conexión entre las neuronas. Ahora bien, digamos que nosotros hemos hablado acerca de las neuronas, ¿sí? Las características y las estructuras fundamentales de la neurona,
pero digamos que también existen otro tipo de neuronas, ¿sí? O, pues no otro tipo de neuronas, no, otro tipo de células que sirven como soporte dentro del sistema nervioso central. A estas neuronas les llamamos células gliales, ¿sí? En ese sentido existen tres tipos de células gliales: astrocitos, la microglía y oligodendrocitos, ¿sí? Digamos que cada una de ellas tiene unas características fundamentales en cuanto a su funcionalidad y a su estructura, ¿sí? Vamos a centrarnos específicamente en la función, que lo cual nos va a permitir identificar, digamos, en cuanto a la necesidad de este tipo de células dentro del sistema nervioso central para que la neurona funcione correctamente, ¿de acuerdo? Esta es una pequeña gráfica donde vamos a ver las neuronas, ¿sí? Vamos a ver los astrocitos, la microglía y los oligodendrocitos, ¿sí? Si se dan cuenta, ya aquí podemos estar sospechando que los oligodendrocitos tienen que ver con las vainas de mielina, ¿sí la ven? Que es ese pavimento que permite que la información se transmita de manera mucho más rápida. Fíjense que también están los astrocitos, que están generando una conexión, ¿sí?, entre un tejido, ¿sí?, y las neuronas, y además de eso, están generando un soporte en ellas, ¿de acuerdo? Como dándoles una posición. Y la microglía, que básicamente está rondando, ¿sí?, a las neuronas, y ya vamos sospechando básicamente cuáles serían esas funciones. ¿Listo? De acuerdo a la imagen y lo que acabamos de mencionar, vamos a empezar a hablar de los astrocitos, ¿sí? Vamos a hablar de las funciones importantes. En este orden de ideas, si las ven acá, es un astrocito, pues digamos que tiene como una forma de estrella, por eso se le llama astrocito. Digamos que el astrocito tiene unas funciones relevantes e importantes en el sistema nervioso central. Inicialmente cuenta con digamos, como una función de soporte estructural, ¿sí?, que proporciona soporte físico a las neuronas y así como consistencia al encéfalo, ¿sí? Si nos damos cuenta, y como lo vimos en la diapositiva anterior, vemos que aquí hay un soporte, ¿sí? Y hay como digamos, como ubica o soporta un poco la ubicación de las neuronas, ¿de acuerdo? Otra de las funciones es la separación y el aislamiento de las neuronas o de las mismas, ¿sí? En este caso, fija las neuronas en un lugar concreto, manteniendo una distancia entre ellas para evitar así que se mezclen los mensajes neuronales, ¿sí? Cuando es como decir, estamos haciendo la fila de un banco, ¿sí? Y los separadores, pues separan la fila preferencial de la fila general, ¿sí? Entonces, en este caso, la función de los astrocitos es tener esos separadores en donde no se mezclen, ¿sí?, los preferenciales de los generales, ¿sí?, de los que van a hacer trámites generales o que no tienen nada que ver con el banco. Entonces, en este caso, digamos que esa sería la función, una de las funciones del astrocito, ubicarla específicamente a las neuronas, cosa que no se transmita la información entre ellas, entre los generales, entre los preferenciales del banco, los clientes preferenciales del banco y los generales, la fila general. También la captación de neurotransmisores químicos, que en este caso los neurotransmisores pueden ser captados y almacenados en los astrocitos. Adicional a eso, hay una función supremamente importante que tiene que ver con la reparación y la regeneración. Si bien las neuronas, digamos que no tienen esa capacidad de duplicación, los astrocitos, las células gliales sí tienen esa capacidad de duplicarse, como de reproducirse. Entonces, en este orden de ideas, cuando se produce una lesión en el sistema nervioso central, sea un trauma, un ataque cerebrovascular, en fin, ¿sí?, entre otros, los astrocitos proliferan y emiten un mayor número de prolongaciones, ¿sí? En este caso, limpian esa zona, digamos que esas lesiones, porque pues cuando hay lesiones hay un gran daño de estructuras, ¿sí?, ingiriendo pues y dirigiendo los restos de las neuronas mediante fagocitosis, que es básicamente envuelven, ¿sí?, como esa zona lesionada, y además los astrocitos proliferan para llenar ese vacío que ha dejado la lesión. Esto es importante tenerlo en cuenta, y es que dentro de esa, digamos, existe un daño, puede haber un impacto cerebral,
¿sí? Un trauma craneoencefálico, puede haber un daño cerebral en algún tipo, digamos que en alguna zona del cerebro. Esa zona no se va, digamos que a recuperar, por el contrario, esa zona pues básicamente se va a, a llenar, ¿sí? Pues digamos que llenar de esas prolongaciones de los astrocitos, y si es muy grande, pues de líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Ubicándolos dentro de la estructura cerebral dependiendo del tamaño de la lesión. Y pues hay un suministro de nutrientes a las neuronas que pueden ser el enlace entre el sistema circulatorio, en el que se encuentran los nutrientes que las neuronas necesitan, y las neuronas, ¿de acuerdo? Las siguientes neuronas que tuvimos, las siguientes células gliales que sirven de soporte, están pues una de ellas es la microglía. Ya vimos el astrocito, ahora sí continuamos con la microglía. En este caso, la microglía, pues básicamente en comparación con los astrocitos y los oligodendrocitos, este tipo de célula es mucho más pequeña, como ya lo vimos en la gráfica inicial y como se ve en el fondo de la diapositiva. Tiene unas funciones muy importantes. Uno, que es fagocitar desechos neuronales, al igual que algunos tipos de astrocitos que tienen esa función de limpiar y fagocitar, como limpiar como esas zonas dañadas o afectadas por algún tipo de daño en el sistema nervioso central, proteger al sistema nervioso central frente a microorganismos invasores, ¿sí? E intervenir en los procesos de inflamación cerebral después de una lesión o daño. Siempre que hay una lesión o daño, siempre, pues como cuando uno se golpea el brazo, ¿sí? O por lo menos hay una lesión o una cortada, siempre hay una leve inflamación dependiendo de la profundidad de la lesión. Siempre hay una leve inflamación, por ejemplo, en el brazo o en la mano, se inflama un poquito mientras que empiezan a reconstruir sus tejidos. En el cerebro pasa igual. Como es un músculo, genera un impacto, puede generar un daño, hay sangre, y en este caso, pues el cerebro se empieza a inflamar de acuerdo al daño, ¿sí? Pues entre más severo sea el daño, mayor sea la inflamación y requiere como de otras, bueno, a nivel clínico requiere como de otros procedimientos. Pero cuando hay una inflamación a consecuencia de una infección o de un agente invasor, pues en este caso, digamos que la microglía interviene dentro de este proceso. ¿Listo? Entonces, ya tenemos los astrocitos y la microglía, ¿de acuerdo? Ahora bien, empezaremos a hablar en este caso de los oligodendrocitos, ¿sí? Que como lo mencionábamos y mostramos en la imagen anterior, vamos a ver que vamos a ver la neurona, ¿sí? Y estos oligodendrocitos, pues aparentemente tienen una función importante relacionados con la mielina, ¿sí? Son las encargadas básicamente de formar la capa de mielina de los axones del sistema nervioso central. Es decir, que partiendo de esta célula es que se forman y se pavimentan, ¿sí? Esos axones, haciendo la analogía, se pavimentan la neurona, ¿sí? Que en este caso serían las vainas de mielina. Además, este tipo de célula tiene una función protectora sobre los axones no mielinizados, ya que los rodea y los mantiene fijos, ¿sí? Es decir, para que puedan transmitir ese tipo de información. Además de eso, forman las vainas de mielina en el sistema nervioso central, como se los mencioné anteriormente, pero existen enfermedades autoinmunitarias que acaban con las capas de mielina, que es como lo que les acabo de mencionar. Cuando existen enfermedades que disminuyen o digamos que deterioran esa capa de mielina o enfermedades desmielinizantes, pues lo que produce es que esa información que se está traduciendo o que se está transmitiendo, pues básicamente no permite que se transmita a la velocidad que debe transmitir, perdiendo información en el camino y disminuyendo pues tanto la velocidad de reacción como la percepción, la sensación de las temperaturas, pues digamos que se disminuye la sensibilidad, es la palabra. Se disminuye la sensibilidad porque pues como no hay mielina, no se transmite la información, digamos, de manera eficaz, y la cantidad de información que debe transmitir porque se va perdiendo a lo largo del camino, y en este caso perdería como esa capacidad motora, generando lentitud en los movimientos, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo les había mostrado anteriormente
digamos, unas imágenes donde mostramos la conexión que existían, pues, que hay entre las neuronas, ¿cierto? Es decir, el axón transmite la información a la dendrita y la dendrita a su vez al cuerpo o soma y el soma al axón y así sucesivamente para transmitir la información a diferentes neuronas. Ahora bien, ¿qué es la sinapsis? ¿Sí? Básicamente la sinapsis es ese intercambio de información que existe entre las neuronas, ¿sí? Es esa conexión que existe entre ellas, pero hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que esa sinapsis, por lo general, no es que haya un contacto directo, sino es básicamente un acercamiento ínfimo entre las neuronas, ¿sí? La membrana del axón y de las dendritas se yuxtaponen, generan un acercamiento ínfimo, ¿sí? Sin generar contacto, y digamos que ese espacio que queda entre el axón que está transmitiendo la información y la dendrita que recibe esa información se llama espacio sináptico, ¿sí? Entonces, acuérdense que yo les había mencionado cómo el núcleo le dice al retículo endoplasmático que produzca ciertas sustancias que son empacadas por el aparato de Golgi y que son transmitidas por medio del cuerpo el soma, y son transmitidas por el axón para que sean esas vesículas, digamos que esas sustancias que están empacadas, les llamamos vesículas sinápticas, que es lo que contienen los neurotransmisores, ¿sí? Que son empacadas por el aparato de Golgi y se transmiten por medio del axón hasta el espacio sináptico, ¿de acuerdo? Esas vesículas sinápticas son digamos que son los lugares de almacenamiento de los neurotransmisores, y a su vez, digamos que las vesículas liberan los neurotransmisores en el espacio sináptico, ¿sí? Que es ese espacio que hay entre el axón y la dendrita. Ya más adelante les voy a mostrar una gráfica rápidamente. Y los neurotransmisores son moléculas que transmiten la información de una neurona a otra, ¿sí? Que es como es información bioquímica, y la célula que envía se denomina presináptica y la célula que recibe se llamaría posináptica. Ahora bien, esta imagen me gusta mucho porque es, digamos, bastante gráfica frente a la neurona. En este caso, este sería un axón, ¿sí? Este sería un axón de una neurona presináptica, porque es la neurona que va a transmitir la información. Estas serían las vesículas, ¿sí? Que contienen los neurotransmisores que vienen del soma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vienen del soma. Acordémonos que el núcleo le dijo al retículo endoplasmático que produjera ciertas proteínas. Esas proteínas fueron empacadas por el aparato de Golgi, que en este caso serían las vesículas, son transmitidas por medio del axón, y cuando llegan al espacio sináptico, ¿sí? A la membrana, son liberados los neurotransmisores, ¿sí? Se liberan los neurotransmisores, que en este caso este sería el espacio sináptico, y acá esa información es recibida por una dendrita, ¿sí? Que sería la neurona postsináptica, ¿sí? Vale. Entonces, en ese caso, la recibe los neurotransmisores, esa dendrita recibe, la dendrita de la neurona postsináptica recibe los neurotransmisores, y esta información es transmitida nuevamente al cuerpo o soma, ¿de acuerdo? De acuerdo a esto, pues aquí es digamos que una manera un poco más, digamos, gráfica, ¿sí? Para identificar cómo se transmite la información y cómo esta se comparte entre las neuronas, ¿sí? Y cómo se transmite esta información. Y con esto daríamos por terminado, ¿de acuerdo? Espero que la información haya sido de su agrado. Gracias por conectarse, por participar de esta teleconferencia. Les deseo una feliz noche, cuídense mucho, descansen y sean muy felices.